Nací hace mucho tiempo. Mis padres en la época de mi nacimiento no ocupaban altos cargos y vivían como podían criándome. Mi padre trabajaba como obrero siderúrgico en una planta metalúrgica, mi madre como dentista en un hospital ferroviario. Una familia normal. Mi madre no se conformaba con el estatus social de simple esposa de obrero. Quería más de la vida familiar. Una mujer insatisfecha con su vida familiar y el estatus de su marido tiene al menos 3 caminos. La primera, la más fácil, es encontrar a alguien más rico y con más éxito. Deshacerse de un marido perdedor y vivir una vida feliz y, lo que es más importante, rica y alimentada con un nuevo marido de éxito. Es cierto que con hijos no es tan fácil. Pero, quien detuvo a las dificultades, sobre todo cuando la perspectiva se cierne dulce futuro. El niño en la bolsa y seguir adelante en una nueva vida. El destino de abandonado una vez amado esposo, nadie no está interesado. Al menos, inmediatamente después del divorcio. A continuación, aparece la nostalgia por la vida pasada, sobre todo cuando el nuevo sostén de la familia, las expectativas no plenamente justificadas. La segunda vía es más difícil. Alcanzar un alto estatus, obtener una educación y tomar una posición significativa y monetaria correspondiente. Cierto, y aquí existe la tentación de dejar a un marido inútil y abrirse camino en la vida misma. El hecho de que los niños se quedarán sin padre, y por lo tanto sin influencia masculina, no es terrible. Es una mujer fuerte y sabe lo que necesitan sus hijos. Brillando en sociedad, puede hacer amigos sin cargar con los lazos del matrimonio. Una relación fácil y sin ataduras. No importa que con el tiempo los hijos crezcan y se dispersen con sus familias. El estatus principal es exitoso y fuerte, pero solitario. Y por último, el camino más difícil. Hacer que el propio marido para hacer su camino en la vida y alcanzar una alta posición en la sociedad. Y esto es, sobre todo, la educación superior y la capacidad de llevarse bien con la gente. Convencer al marido para que ponga todo su empeño en esta dirección. No es tarea fácil. Donde la persuasión, donde el chantaje, donde las amenazas, pero para lograr su objetivo. Y hacer que su marido, un ejecutivo de alto rango, pero al mismo tiempo no se convierta en un apéndice del cónyuge, y no perderse en la sombra de su grandeza. Mi madre tomó el camino más difícil. Tuvo un novio antes que mi padre. Eran bastante serios. Un chico de la familia de un importante instructor del partido. Un chico grande para los estándares de hoy. Mamá era una chica muy guapa y encantadora, capaz de atraer a un hombre de cualquier edad. Todo iba a casarse. Pero su belleza le jugó una broma cruel. En ella se enamoró desesperadamente de su padre Majorchik, funcionario del partido de 40 años. Está claro que mamá la perspectiva de convertirse en la amante de un envejecimiento, por sus normas, el amante no inspiró. Bajo la influencia de su padre, Majorchik pronto se casó con la hija del director de la fábrica para la producción de camas, bastante feo, pero muy prometedor en todos los aspectos chica. Mamá estaba muy preocupado por la ruptura con su amante, pero para ir a las amantes a su padre se negó rotundamente. Ella cayó en una depresión, creyendo con razón que todos los hombres bastardos y cabras sin escrúpulos y se basan en su nobleza tonta. Y justo en ese momento difícil para mi madre, mi padre regresó del ejército. Después de servir en la Marina durante 3 años, llegó a su ciudad natal. El mundo entero estaba a sus pies, y el futuro parecía claro y sin nubes. Así fue, hasta que vio en el baile rubia belleza esbelta y perdió la cabeza, pero lo que hay una cabeza, se perdió a sí mismo. Pero la belleza no se precipitó a los brazos del valiente marinero. Habiendo aprendido por la vida, ella buscaba un hombre establecido en su vida, y temía mucho equivocarse en su elección. Y el intruso marinero no era más que una molestia. Sí, hay que decir que había prestado atención a un tipo moreno y gitano, pero nada más. No le inspiraba confianza. No era un hombre ni un novio en potencia. Mi padre hizo todo lo que pudo para ganarse el favor de la inaccesible muchacha.
La acompañó a casa y ahuyentó a los pretendientes, todo en vano. Entonces dio un paso desesperado. La siguió a casa desde el trabajo y le dijo que la quería. Y por fin le prometió que conseguiría su favor a cualquier precio e incluso por la fuerza, e incluso si iba a la cárcel, pero ella seguiría siendo suya. Otras personas se habrían indignado, se habrían quejado a su padre o habrían ido corriendo a la policía. Pero mi madre pensó, vaya, el chico es guapo, las chicas se le echan encima. No es estúpido, pero quizás se lleven bien. No, no le amaba, su corazón seguía anhelando a su comandante favorito. Pero la vida tenía que arreglarse de alguna manera y ella empezó a tratar a su moreno pretendiente más favorablemente. Para entonces, papá había conseguido un trabajo en la planta metalúrgica como obrero siderúrgico en la fundición de tubos. No era un trabajo para débiles. No era un debilucho. El servicio en la marina endureció al tipo, y a pesar de la aparente flojera, tenía una auténtica vara de hombre en su interior. Eso es lo que sentía la belleza inabordable. Literal y figuradamente. Cuando el marinero supo que su novia estaba embarazada, no lo dudó e inmediatamente le propuso firmar el matrimonio. En mayo se casaron. Y en la primavera siguiente nací yo. Mamá consiguió terminar la carrera de odontología y trabajó como médico. Vivieron así durante 3 años, cuando un comandante llegó a la ciudad. Para entonces, su padre ya se había convertido en secretario del partido y se esforzaba por alcanzar nuevas cotas partidistas. La vida familiar del mayor fracasó y regresó a su ciudad natal, dejando a su otrora prometedora esposa con un niño pequeño. Obviamente, enseguida empezó a buscar un encuentro con su antigua amante. Se presentó ante mi madre en el trabajo con flores, e inmediatamente le propuso dejar a su marido y llevarse al niño, es decir, a mí, y reunirse de nuevo. Mamá le miró con ojos de amor. Su sueño se había hecho realidad, su amado estaba con ella. Se sentó como hipnotizada, dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Durante 5 minutos enteros. Mi madre era una mujer fuerte, a pesar de su fragilidad exterior. Sí, no quería mucho a su marido, por decirlo suavemente. Pero su hijo era suyo. Dejar a un niño sin padre, privar a su marido de su propio hijo. Él no tenía nada que ver con ella. Al contrario, mi padre nunca le había dado motivos para sospechar de su infidelidad. Y lo más importante, mi madre no ha perdonado la traición. Una vez traicionada, traicionada otra vez. Escuchó en silencio el torrente de conciencia de su antiguo pretendiente y se sorprendió a sí misma pensando que sus sentimientos por él se habían desvanecido. Cuanto más hablaba de su amor por ella, más le despreciaba. Le parecía patético y despreciable. Pero su marido, mamá se dio cuenta de repente de lo querido que era para ella su obrero del acero. Qué deseables le parecían sus callosas palmas. Le dolía el corazón de dulce languidez. Y quiso volver a casa con su hijo y su marido. Tras escuchar el final del monólogo del mayor, le dio las gracias por el café, le deseó éxito en su vida personal y se marchó, dejando a su pretendiente sin nada. Intentó volver a quedar con ella, pero su madre le dijo que se lo contaría todo a su marido, que tiene mano dura, no en vano trabaja como obrero siderúrgico. Su admirador desapareció durante un tiempo, y mi madre se puso en contacto con mi padre. Le convenció para que se matriculara en un instituto de ingeniería mecánica en la facultad nocturna. Tras 6 años de estudio, mi padre obtuvo el título de ingeniero superior. Un año después fue trasladado como ingeniero de seguridad, y luego pasó a ser jefe del taller de fundición de tubos, el principal de la empresa. A los 40 años, ocupó el puesto de director general de la planta metalúrgica, y más tarde se convirtió en su propietario real. Algún tiempo después, mi padre entró en el consejo de administración de la recién creada empresa metalúrgica y asumió el cargo de presidente. Mamá tampoco perdía el tiempo y no se enfrascaba en la vida cotidiana. Dejándome al cuidado de mis abuelas, ingresó en el instituto médico, en el departamento científico, y después de 7 años se convirtió en dentista titulada.
trabajó en una policlínica y se dedicó a la práctica privada. Con el tiempo, con la ayuda de mi padre, abrió una clínica dental. Todo iba bien, pero en algún momento volvió a aparecer un pretendiente en el horizonte. Intentó varias veces encontrarse con su antiguo amante, pero no funcionó. Para entonces mi madre se dio cuenta de que realmente amaba a mi padre. E inmediatamente anuló todos los intentos del desdichado ex de restablecer relaciones. Por cierto, mis padres vivieron juntos casi 60 años y murieron casi el mismo día. Decir que mi familia vivía en la prosperidad, no es nada que decir. Mis padres podían permitirse casi todo. Pero solo para ellos. Tenían mucho miedo de que yo creciera y me convirtiera en un despilfarrador descerebrado que no conociera el valor del dinero. Por eso fui a una escuela normal y no hablé mucho de mis antepasados. Todo el mundo pensaba que mi padre era ingeniero y mi madre dentista. Si necesitaba dinero para mis deseos, mi padre me daba de buena gana un trabajo en el molino, según mis fuerzas y capacidades. En vacaciones, barría virutas en el taller, trabajaba de vigilante y hacía cajas para la basura. Cuando mis compañeras se convirtieron en novias al graduarse, nadie me tuvo en cuenta. No estaba en la cohorte de pretendientes envidiables, y todas me pasaban por alto, a pesar de mi aspecto más bien atractivo. Me vestía con sencillez, sin florituras. Un traje sencillo, vaqueros baratos del supermercado y una camiseta de producción nacional. Eso era prácticamente todo lo que podía permitirme. Un empollón normal de una familia inteligente de bajos ingresos. Mis compañeros de clase, con padres más o menos ricos y vaqueros comprados a lo loco, llevaban camisetas impresionantes y batniks. Las grabadoras japonesas y sus propios coches completaban la imagen de unos completos mayores, a los que no les faltaban chicas como ellos, con aspecto de pirañas dentudas, tan deseosas de arrancarles un trozo de grasa. Está claro que todas estas delicias se compraban con el dinero de los padres. En octavo me interesé por tocar la guitarra. Me llamaba tanto la atención este instrumento que pasaba todo mi tiempo libre tirando de las cuerdas de una vieja 7 cuerdas a la que le había quitado la última cuerda. Primeros acordes, primeras canciones. La música se alargaba y no me fijaba en nada de lo que me rodeaba. A principios del 9º curso, decidí ir a un estudio de música para aprender guitarra clásica. Necesitaba 2 cosas, dinero para los estudios y un buen instrumento. Ganaba el dinero para mis estudios durante las vacaciones, pero la situación con una buena guitarra era mala. Mi vieja 7 cuerdas doméstica, que me regaló el hermano de mi madre, no era buena, y no tenía dinero para una guitarra checa más o menos decente. Mis padres consideraban mi afición como una felicidad más y no le prestaban atención. Sobre todo mi padre. Entonces me hice cargo mi madre. Una noche, cuando mi padre no estaba en casa, le canté algunas canciones de su juventud. La nostalgia es algo grandioso. Mamá incluso lloró. Y cuando pensé que se había ablandado, le pedí suavemente la cantidad necesaria. Lágrimas por lágrimas, pero mamá no se apartó de mis aullidos con la voz quebrada. Me escuchó sin decir nada definitivo. Tenía que empezar mis estudios con lo que tenía. Pasó el tiempo. Me cortaba insistentemente los dedos con las cuerdas duras, pero no abandonaba mis estudios. Al llegar el nuevo año, aparecieron los primeros éxitos. Ya era capaz de tocar los clásicos de la música de guitarra. A veces, por las noches, me encerraba en mi habitación y tocaba y cantaba extasiado. Pensaba que a mis antepasados no les importaba mi afición. Pero me equivocaba. Durante todo este tiempo, mi madre seguía de cerca mis estudios y por fin se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Habló largo y tendido con mi padre y tomaron una decisión. En marzo, cuando cumplí 14 años, me regalaron una guitarra clásica alemana, que era mi sueño inalcanzable. Luego llegó un piano a casa. Me sacaron del estudio y empecé a tener profesores en casa. Piano, guitarra, canto. Cuando terminé la escuela, tocaba y cantaba maravillosamente con una voz bien timbrada,
con la intención de continuar mis estudios y entrar en el conservatorio, pero entonces intervino mi padre. La música no es seria, como hobby, sí, un plus de vida, nada más. Pero un hombre debe tener una especialidad que pueda alimentarle de forma sostenible a él y a su futura familia. Mi madre lo apoyó, y yo me matriculé en un instituto de ingeniería mecánica, el mismo en el que se graduó mi padre. Pero al mismo tiempo empecé a estudiar en el departamento de variedades de la escuela de música. No puedes cargar con lo que sabes sobre los hombros. Mis padres simpatizaban con mi decisión. Un diploma más no me vendría mal. En el instituto seguía sin hablar de mi vida, así que mis compañeros, y sobre todo mis compañeras, seguían sin saber quiénes eran mis padres. Estudiaba bien. Por las tardes trabajaba a tiempo parcial, tocando un viejo piano estropeado en un café. Quería comprarme una buena guitarra eléctrica. Mi sueño era tocar en un conjunto. Había grupos en nuestro instituto, pero el número de personas que querían tocar en ellos superaba la demanda, y eso me privó de toda oportunidad. Además, nadie quería coger a un guitarrista sin guitarra. En mi tercer año, me eché novia. Estudiaba en nuestra corriente, en un grupo paralelo. Una chica rubia y guapa llamada Diana. Celebramos juntos la Nochevieja, pero aún no habíamos llegado a la intimidad. Sin embargo, las cosas avanzaban rápidamente hacia ella. Todavía no entiendo por qué no me fijé en ella durante 3 años de mis estudios. Y entonces nos cruzamos en una clase al principio del cuarto curso, y eso fue todo. Me llegó al corazón. Todo mi mundo giraba en torno a ella. Pensaba en ella todo el tiempo, intentaba mirarla a los ojos, observaba todos sus movimientos. Me parecía el ideal de la belleza femenina. En fin, le confesé mi amor y en diciembre nos casamos. Nos dieron una habitación pequeña en el albergue, pero era nuestra. Durante los primeros meses, no nos cansábamos el uno del otro. Yo le sacaba literalmente el polvo. A los 2 meses de vivir juntos, Diana se quedó embarazada. Mi felicidad era inigualable. Cuando se hizo la ecografía y quedó claro que era una niña, no puedo describir en absoluto mi estado de ánimo. Pero pronto empecé a notar que a Diane le estaba costando el embarazo. No parecía muy entusiasmada con la perspectiva de ser madre. Lo achaqué a las peculiaridades del cuerpo de una mujer, pensando que era un efecto secundario del embarazo. Por alguna razón, todos los maridos se creen expertos en el cuerpo femenino. Diana se volvió irritable y evitaba mi compañía. A pesar de estar embarazada, empezó a salir de casa cada vez más a menudo, a ir a espectáculos, a reunirse con amigos. Intenté hacerla entrar en razón, preocupado por el bebé, pero fue en vano. Se distanciaba cada vez más de mí. Entonces empezó a hacer extrañas llamadas por la noche. Saltaba de la cama y se encerraba en el baño, citando toxicidad. Pero yo la oía hablar con alguien allí dentro. Lo soporté todo con paciencia, creyendo que al final lo que importaba era el bebé. En la fecha prevista, la ambulancia se llevó a Diana para dar a luz. Era octubre, y pasé toda la noche sentada en un banco fuera del centro de maternidad. Por la mañana, una enfermera somnolienta con una bata arrugada me dijo que la niña había nacido muerta. El mundo se derrumbó. No me quedaba nada, ni esperanza, ni sentido de la vida. Ese mismo día, después de comer, llevé a Diana a casa. Estaba terriblemente deprimida. Se quedó sentada todo el rato, mirando el mismo sitio. Al día siguiente, se fue a casa de su madre, en nuestro pueblo, argumentando que no podía quedarse en casa, que todo le molestaba. Más tarde me enteré de que Diana no se había ido a ninguna parte, sino que vivía con un tipo. Al principio no me lo creí, pero mi amiga me dio la dirección y me aconsejó que me sentara en la entrada. Al cabo de un rato, vi a Diana con un hombre canoso y bien peinado. No reconocí inmediatamente a mi mujer, que se reía congraciadamente y lo llevaba bajo el brazo. Era como si la terrible tragedia de nuestra hija no hubiera ocurrido.
Me estremecí interiormente ante tanta hipocresía. Seré sincero, ni siquiera el engaño más descarado me inmutaba así. Quería darles un puñetazo en la cara a los dos, pero me contuve. Me di la vuelta y me fui a casa. Una semana después, apareció Diane. Era la pena del mundo. Pálida, con lágrimas en los ojos, me mostró su pena de todas las maneras posibles. Casi vomité de remilgo. Así que le enseñé las fotos y le dije que estaba al tanto de su aventura. La reacción fue predecible. Nerd perdedor, todo por tu culpa. No tiene intención de vivir una existencia miserable, se merece algo mejor. Escuché sus gritos en silencio, dándome cuenta de que ya no tenía mujer ni hija. Diana dejó el instituto, se divorció de mí y se marchó con un nuevo pretendiente a Madrid o Barcelona. No me importaba dónde estuviera ni lo que le ocurriera. Su nuevo novio era banquero o empresario. Supongo que podría proporcionar a Diana el nivel de vida que ella pedía. Me gradué en la universidad, me licencié en ingeniería y pedí alistarme en el ejército. Serví en el cuerpo de inteligencia. Y me atrevo a pensar que fui un buen jefe de escuadrón. En la desmovilización, salí con los músculos hinchados y un tatuaje en forma de murciélago en el antebrazo izquierdo. Cuando la oleada de añoranza se me hacía insoportable, cogía una guitarra y tocaba. Cuando volví al trabajo civil, tuve que empezar una nueva vida. Me ofrecieron tocar en un club nocturno. La actuación en directo volvía a estar de moda, y los músicos estaban de moda. Tocaba bien e incluso tenía algunos fans. Pero seguía sin tener suficiente dinero, y en una época incluso trabajé a tiempo parcial como cuidador en una guardería. A mi padre se le acabó la paciencia. Tuvimos una conversación seria con él, tras la cual me ofreció el puesto de ingeniero jefe en una de sus fábricas. Me pagaban bien y al cabo de 6 meses pude comprarme un coche. Mi vida mejoraba poco a poco. A mamá también le iba bien. Le pedí dinero prestado y lo invertí en lo que me parecía un proyecto prometedor. Así que trabajaba en la fábrica y jugaba en el club 2 veces por semana. Está claro que no difundía mi vida cotidiana y todo el mundo pensaba que era un músico, con mala suerte. Además, nadie sabía que era mi club. Allí invertí el dinero que me prestó mi madre. Nombré gerente a un amigo mío y le encargué la contratación del personal. Era el único que conocía al verdadero dueño del local. Pronto compré un piso en una zona residencial y me trasladé allí con mis padres. Así pude comunicarme más estrechamente con los compañeros de género. Pero no se quedaron conmigo mucho tiempo, debido a la buena inoculación de la vida familiar. Pero un día, en un club, conocí a una chica guapa, Angélica. Era mayor que yo, y eso me agitó la sangre, a la espera de nuevas sensaciones sensuales. La invité a casa a tomar un café, después de lo cual, de alguna manera imperceptible, pasamos a la posición horizontal. Tras dominar con éxito el complejo de ejercicios físicos, después de algún tiempo, nos trasladamos a la cocina. Y allí mi nueva amiga encontró un álbum con fotos de mi vida pasada. La escuela, el instituto, el ejército. Incluso un par de fotos de Diana. Aunque pensé que las había roto todas y las había tirado. Hace tiempo me di cuenta de que a casi todas las mujeres les encanta mirar fotos familiares de su amante. Quizá buscan algún significado sagrado que solo ellas conocen. Angélica estuvo hojeando largo rato las páginas de un viejo álbum, incluso comentando algo. Y de repente exclamó: "Y yo la conozco". Sostuvo una foto de Diana. Estaba en una maternidad de la ciudad de fulanito. Yo trabajaba allí. Sí, es verdad lo que dicen, el mundo es un pañuelo. Al principio no presté mucha atención a sus palabras, ¿y qué? Pero Angélica continuó. ¿Te imaginas lo malas que pueden ser las mujeres? Dio a luz a una niña sana y luego la abandonó. Espera, Angélica, dio a luz a un bebé muerto. Incluso me puse de pie de la emoción. No, lo recuerdo bien,
yo misma preparé a la niña para su traslado al orfanato. Tendrá que consultarlo con la directora. No ha pasado tanto tiempo, ella debe recordar. Mientras escuchaba a mi amigo, ya estaba marcando el número de mi padre. Probablemente era la primera vez en mi vida que le pedía ayuda. 2 horas más tarde, mi padre, Angélica y yo estábamos de camino a la ciudad. Por la mañana estábamos en la maternidad. La directora se resistió durante mucho tiempo, pero finalmente cedió a la presión de mi padre. Sí, recuerda, una joven, Diana Sánchez, dio a luz a una niña sana. Pero la abandonó inmediatamente, ni siquiera la miró. Al parecer, ya lo había decidido de antemano. Recibió la visita de un hombre que pagó dinero a la superintendente y le pidió que hiciera creer que el bebé había nacido muerto. Todo esto se hizo con el conocimiento de la madre, Diana Sánchez. Ni la madre ni su acompañante hablaron sobre los motivos de esta acción. Al cabo de 24 horas, la niña fue enviada a un orfanato. La encargada lloró y nos suplicó a mi padre y a mí que no la entregáramos a la policía. Pero mi padre se rindió, ella no nos importaba. El dinero de mi padre hizo su magia. Recorrimos toda la cadena y, en 2 horas, ya estábamos en el orfanato, donde trasladaron a la niña. Por suerte para nosotros, no fue adoptada. Mi padre y yo nos sentamos en el despacho del director mientras el profesor iba a buscarla. Pensé que el corazón se me iba a salir del pecho. Cuando una niña de 5 años entró en la habitación, mi padre y yo la miramos, era igual que mi madre cuando yo era niña. Exactamente igual. No había duda, era mi hija. Nena, ¿cómo te llamas?, susurré con una voz que no sonaba bien. Laura alzó hacia mí sus ojos celestes, como los de mi madre. ¿Eres mi papá? Sabía que vendrías a por mí. La cogí en brazos. Mi hija estaba conmigo, nada más importaba. La velada empezó como de costumbre. Encendí el micrófono, me acomodé en la silla y puse las manos en las teclas, absorbiendo la energía del instrumento. Tenía el corazón triste y quería empezar con algo lírico, más parecido al blues. Iba vestido como de costumbre. Unos vaqueros económicos y una camisa blanca. El pequeño escenario, donde se alzaba el viejo piano, estaba tenuemente iluminado, de modo que mi figura inclinada sobre las teclas no llamaba la atención. La sala era ruidosa. Parecía que la gente allí reunida estaba celebrando algún acontecimiento, muy significativo para todos, como si nuestra selección de fútbol hubiera ganado la Eurocopa y, esa misma noche, el cúmulo de alegrías no realizadas durante años saliera a la luz y se desatara en detrimento de todos los enemigos. Hola, el camarero que conocí me puso una taza de café delante. Hay mucha gente, ya se han hecho 3 planes. Enhorabuena. Terminé mi café, que se había enfriado, y tomé el primer acorde. No tocaba alto y mi música no podía tapar el ruido del pasillo. Era música de fondo, nada más. Tocaba viejos blues neoyorquinos. Tocaba en mi tono favorito, la menor, lo que me daba la oportunidad de improvisar. Mis dedos golpeaban habitualmente las teclas, poniendo voz al tema principal. En la música se oía el sonido de la lluvia que caía sobre las calles grises de la ciudad. Las risas de las parejas de enamorados que buscan refugio de sus fríos chorros. El crujido de los neumáticos, los taxis amarillos que pasan rompiendo charcos donde salpica la luz de los anuncios de colores. Y el anhelo de un corazón solitario. El anhelo de la mujer, la única, la amada y la inalcanzable. La que eligió al rico y exitoso en lugar del simple trabajador. La que había dejado al hombre que una vez amó sin vacilar, pasó por encima de sus sentimientos y, como un cometa, huyó tras una vida hermosa y reluciente, como un coche nuevo. Me aislé de todo. Del salón lleno de humo, del ruido de las conversaciones, de las risas estridentes de las chicas pintadas. Me ahogué en la música. Mis dedos tocaban solos, improvisando y olvidándose de mí. Nunca había estado en Nueva York. Mi idea de ella probablemente tenía poco que ver con la realidad.
pero así era como yo la veía. Una jungla de piedra, y un corazón solitario perdido en ella. Mi alma sobrevolaba la inmensa ciudad, bajo la lluvia otoñal y las frías estrellas que miraban indiferentes las calles grises y húmedas. Por fin mis dedos recorrieron 2 octavas y se congelaron. Se hizo un silencio desgarrador en la sala. La gente miraba al escenario y algunos tenían lágrimas en los ojos. Los camareros, con las bandejas en la mano, se quedaron paralizados, e incluso la camarera, la tía Eva, se asomó a la aspillera de su armario, enjugándose los ojos enrojecidos con un pañuelo. Hubo aplausos solitarios, que poco a poco se convirtieron en aplausos. Alguien incluso gritó bravo. Pero todo termina y vuelve a la normalidad. Pronto la sala se llenó de ruido, los cuchillos y tenedores repiqueteaban contra los platos y las chicas reían a carcajadas. Hice una reverencia y empecé a recoger. Era tarde y aún me quedaba un largo camino hasta casa. Los colegas músicos iban a celebrar algún acontecimiento habitual aquí en el club, pero me negué. El ajetreo de la discoteca nocturna me estaba estresando, quería dormir, sobre todo mañana que tenía que ir a trabajar y luego al aeropuerto. Yo no era músico profesional y tocaba aquí los miércoles y los sábados. Incluso intentaron pagarme un dinero ridículo, con el que era imposible vivir. Y en realidad no era por el dinero. Solo necesitaba algún tipo de válvula de escape, la oportunidad de alejarme un rato de la rutina diaria de la actualidad. Creo que eso es todo. Tras ponerse la chaqueta y saludar con la cabeza a los chicos, se dirigió hacia la salida. Gregorio. Me di la vuelta. No esperaba verte aquí. La bella y bien peinada joven, al olerme con aroma a perfume caro, frunció caprichosamente los labios. Pero no podía ser de otra manera, un bar barato, es lo suyo. Sonrió aprensivamente. Pero sigues tocando bien. Hola, Diana. Yo también me alegro de verte. Intenté forzar una sonrisa. Veo que has cogido tu pájaro azul. Frente a mí estaba la mujer que había arruinado mi vida. Destruyó todas mis esperanzas de una simple felicidad humana. Estaba allí, sonriendo como si nada hubiera pasado, odiándome y despreciándome al mismo tiempo. Sí, un perdedor como yo pertenece a un bar. Oh, cariño. ¿Te encuentras bien? Un metrosexual baboso se nos acercó y se llevó a la mujer bajo el brazo. Está bien, amor. Acabo de encontrarme con un viejo conocido. Sin decir nada, esquivé a la dulce pareja y me dirigí a la salida. Era finales de otoño y afuera lloviznaba. Tras encender un cigarrillo, me levanté el cuello de la camisa y caminé sin prisa por las oscuras casas mojadas por la humedad otoñal. Un anhelo inconsciente me atenazaba el corazón y me derretía la nuca. Muy bien, 100 gramos de whisky y estoy deprimido. Mi Porsche estaba aparcado en su lugar habitual, con las ruedas delanteras apoyadas en un bordillo bajo. Tiré mi chaqueta descuidadamente en el asiento trasero y me senté en el del conductor. El coche arrancó al instante y rugió como un gato antes de cenar. Estaba a 1 hora en coche de casa, pero aún así no me fui al piso a pasar la noche. A pesar del tiempo lluvioso, me gustaba ir a mi casa de campo. El crepitar de los leños calientes en la chimenea, el color ámbar de un buen whisky y, sobre todo, el silencio, me relajaban el alma, expulsando toda la ansiedad y el anhelo de las noches en vela. Dejé el coche en la entrada, cogí mi chaqueta y subí los escalones hasta el porche. Eva ya se había marchado, pero la cena estaba en la mesa. Junto a ella había una nota. Gregorio, mamá ha llamado varias veces. Me ha pedido que te llame. Acabo de recordar que había apagado el móvil antes del espectáculo. Así que marqué el número de mi madre. Mi madre contesta enseguida. Gregorio, ¿recuerdas que volamos mañana? Estaba en su repertorio. Debes reunirte con nosotros. Laura te ha echado mucho de menos. Mamá, allí estaré, no te preocupes. He preparado ropa de abrigo para mi hija.
Todos te están esperando, especialmente Laura. Eva, le he preparado un pastel Napoleón. Muy bien, Gregorio. Papá te manda saludos. Mamá está apagada. Mamá se ha metido rápidamente en el papel de abuela. Mi padre todavía se resiste un poco, pero también tiene a su nieta en brazos. Él y Laura se han ido un mes de vacaciones a Chipre. Vuelven mañana. A las 2, el chofer me llevó al aeropuerto. Estaba entre la multitud cuando me fijé en una mujer joven y espectacular. Diane, viene mucho por aquí. Mi ex también buscaba a alguien entre la multitud. Finalmente lo vio y saludó. Por supuesto, canas nobles. Abrazó a mi ex mujer y la besó como a regañadientes. Pero su mirada estaba fija por encima de su hombro, en la encantadora joven rubia, que furtivamente le envió un beso. Papá, esa voz fuerte y sonora que reconocería a las 1000. Laura me rodeó el cuello con los brazos y me besó. ¿Te he echado mucho de menos? La gente se volvió y nos miró con una sonrisa. Diana también se giró al oír la voz del niño y se quedó inmóvil. Su rostro se arrugó de repente, como si estuviera a punto de echarse a llorar. Diane nos miró a Laura y a mí sin separarse. Con mano temblorosa, se llevó el pañuelo a la garganta. La rueda del destino giró. Ella lo comprendió todo. Al entrar en el coche, en la ventanilla de la sala de espera se veía claramente la figura de una mujer joven y hermosa, una mujer que había matado su propia felicidad.